Buenas tardes con todos, estimados participantes. Bien, siendo las 6 en punto de la tarde, ya estamos iniciando con este último módulo del Diploma de Especialización Profesional en la Gestión de Proyectos con Metodología Ágil. Ya tenemos en sala a la licenciada Gabriela Monzón, que está también bastante entusiasmada, ya que estamos hoy dando por cerrado, ya estamos en clausura, estamos graduándonos el día de hoy de este Diploma de Especialización Profesional. Licenciada, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ingeniero. Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Ya entonces, siendo las 6 en punto, pues ya podemos compartir su pantalla para que podamos ya ir iniciando porque se están uniendo ahí los participantes. Listo, perfecto. A ver, ¿me confirman, por favor, que se vea en modo presentación? Sí, efectivamente, está en modo presentación. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, bueno, para comenzar, buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia, ¿no? A pesar de que hoy ya juega Perú, así que me imagino que es un poco complicado, pero bueno, como dijo el ingeniero, hoy día es el último día, ¿no? La última clase de la sesión. Entonces, vamos a como terminar de dar los términos, ¿no? Y sobre todo conocimiento a lo largo de esta hora y media para cerrar con broche de oro nuestro diploma de alta especialización profesional en gestión de proyectos con metodología ágil. Bien, entonces, como siempre les comento, cualquier pregunta le escriben en el chat, ¿no? Y yo de vez en cuando dejo de ver mi pantalla para regresar, ¿no? Al Meet para poder ver, ¿no? Porque cuando se presenta no se puede ver el chat. Entonces, cualquier duda lo escriben en el chat. Listo. Entonces, hoy día es el quinto módulo, el último, nos toca Scrum y Agile en la práctica, ¿no? Ayer vimos bastante teoría, vimos los roles y vimos alguna terminología propia de Scrum y más o menos cómo funcionaba. Hoy día es la segunda parte donde vamos a ver estos tres puntos principalmente, ¿no? En primer lugar, vamos a explorar un poco los casos de estudio de implementación de Scrum en diferentes empresas. He buscado ejemplos a nivel internacional para hacernos una idea y también he buscado casos peruanos, ¿no? Sobre todo en dos diferentes empresas, ¿no? Porque hemos visto mucho que esta metodología de Scrum o Scrum se basa mucho en software, ¿no? Desarrollo de tecnología, pero también hay otros casos y justo buscando casos peruanos me encontré con uno que lo vamos a ver posteriormente. Como segundo punto, en este último módulo vamos a ver los desafíos, beneficios de la implementación y cómo Scrum se relaciona con otros marcos de agilidad. Y por último punto, analizar cómo la retroalimentación y la mejora continua, que es un punto importante, sobre todo en todas las metodologías de agilidad, ¿no? Que es el marco como que general de todas estas que hemos visto a lo largo de los módulos, la mejora continua y la retroalimentación mejoran el proceso de Scrum. ¿Ok? Entonces, pero antes quería mencionarles, ¿no? Antes, como de manera de introducción, que veamos esta imagen, ¿no? Y leemos la pregunta. ¿Cómo funciona y empieza la metodología de Scrum? Entonces, ay, me parece que no prendí mi cámara. A ver, un segundo. Ahí está. Sí, ahora sí. Bien, entonces, cómo funciona y empieza esta metodología? Como hemos visto ayer, ¿no? Es todo un proceso y se indica, a ver un segundo, no sale mi video, dicen. Ahora sí, me parece. ¿Te puedo ver? Sí, sí, ahora sí, se ve perfectamente. Listo. Entonces, decía que hemos visto que es un proceso, ¿no? Que da unas directrices, unas reglas de juego,
y que veamos esta imagen, ¿no? Que empiece con un product backlog, ¿no? Luego un sprint backlog, en sprint, daily meetings y, bueno, incrementos, ¿no? Y de producto terminado. Entonces vamos a ver qué significa todas estas palabras en inglés. Vamos a traducirlas. Entonces les he traído otra imagen, ¿no? Que habla un poco y como que se ve el circuito, este proceso que se da en una metodología Scrum. Entonces, como empezamos, justo he puesto unos círculos, sí, empezamos con el Product Backlog. ¿Y esto a qué se refiere? Entonces, si nos vamos, bueno, primero vamos a ver esta línea. Empieza con el Product Backlog, luego con un Sprint Planning, que como su nombre lo indica, es como el planeamiento de los tiempos, ¿no? Un sprint, como ayer vimos, es un tiempo de 1 a 4 semanas, depende del producto que se quiera entregar. Luego, un Sprint Backlog, que vamos a ver a continuación de qué trata. Bueno, el sprint, el desarrollo del sprint que dura entre 1 a 4 semanas. El Daily Scrum, que es básicamente las reuniones diarias, ¿no? Que vimos que pueden ser entre 5, 10, 15 minutos al inicio de cada día. Y vamos a ver el increment, ¿no? O el incremento, lo que se da después de un sprint. La revisión de un sprint, ¿no? Cuando se termina uno para empezar al otro, es una revisión. Y posteriormente la retrospectiva. Vamos a ver de qué trata cada punto. Bien, entonces, un product backlog, como indica, y es básicamente el inicio de este proceso de la metodología, es en castellano pila del producto, ¿no? O sea, como varios requerimientos. Un archivo genérico que recoge el conjunto de tareas, los requerimientos y las funcionalidades requeridas por el proyecto. Bien, entonces básicamente es eso, ¿no? Una lista que recoge todos los requerimientos. Lo desarrolla el product owner con el cliente, ¿no? El Sprint Backlog, que vemos inmediatamente de el Product Backlog, que es como la pila del sprint, ¿no? Y un sprint, como hemos dicho, es este tiempo que se determina y es una lista de historias de usuarios y tareas que ayudan a los equipos de agilidad a centrarse en sus objetivos y priorizar su trabajo de forma eficaz, ¿no? Recuerden que ese es el objetivo de los desarrolladores, ¿no? Para llegar a ese objetivo que es la entrega del producto. Y el equipo de Scrum crea este Sprint Backlog durante la reunión de planificación del sprint, del tiempo. En esta reunión la discusión gira en torno a los objetivos del siguiente sprint, ¿no? El siguiente entregable, la determinación del tiempo. Y el equipo identifica las tareas de alta prioridad y las historias de usuario. Como se han dado cuenta, hay bastante terminología, pero esto es así, ¿no? Y está en las guías. Ayer justo les recomendaba que hay una guía gratuita en internet, es la primera que aparece, sobre la metodología Scrum, ¿no? Entonces, es una metodología bastante meticulosa donde hay un montón de términos, ¿no? Y estos términos están en inglés, pues viene de Estados Unidos. Entonces, los que quieren seguir esta línea, esta metodología, deben aprendérselas, ¿no? Para saber qué significa cada uno. Bien, entonces, para ver cuál es la diferencia entre este Product Backlog y el Sprint Backlog, aquí puse algunas ideas. Mientras el backlog del Sprint es propiedad y está gestionada por el equipo de agilidad, el backlog del producto es propiedad del Product Owner, ¿no? Porque como ayer vimos los roles de cada integrante del Scrum, el Product Owner es la voz del cliente, ¿no? Es el que recoge los requerimientos y los objetivos del cliente. Entonces, por eso él arma esta lista de requerimientos. En cambio, el Sprint Backlog lo hace todo el equipo, ¿no? De los desarrolladores, ¿no? O developers, o el equipo de agilidad, se le llama así. Entonces, ambas listas, ¿no? Tienen diferentes propósitos que surgen en diferentes etapas del proceso de Scrum. Por ejemplo, un backlog de producto representa el alcance general y las prioridades de un producto digital. En cambio, un sprint backlog representa el trabajo que el equipo de desarrollo completará con el sprint actual.
Entonces, hay esas diferencias, ¿no? Y se las quería poner aquí como en el escrito para que supieran, ¿no? Porque a veces como que nos podemos confundir entre las palabras, ¿no? Ambas tienen backlog, pero uno habla del producto en sí, de los requerimientos, y otra habla del sprint, ¿no? Lo que representa el trabajo que el equipo está desarrollando y que se da en este tiempo del sprint. Y algo curioso, el sprint viene de una palabra, estuve investigando, ¿no? Y viendo de dónde, por qué le habían puesto sprint, ¿no? A veces es bueno saber el origen de la terminología, y sprint se debe a esta palabra en inglés que viene de un juego, de un juego deportivo. Es como un tiempo, ¿no? Básicamente se refiere al tiempo. Entonces, por eso, seguramente los pioneros, los que desarrollaron esta metodología, son asiduos y practicantes de este deporte, ¿no? Entonces, por eso seguro le pusieron ese nombre. Bien, el Daily Scrum es mucho más es mucho más fácil de recordar, porque el daily es como, ¿no? Lo diariamente, ¿no? Y ¿qué se hace diariamente? Esta reunión. Entonces, vi esta como infografía que representa bien cómo se hace. Entonces, ¿qué se debe considerar? Dice, máximo 15 minutos es lo recomendable. ¿Qué se consideran? Riesgos, impedimentos, necesidad de refinar. Y también, bueno, se ve siempre esta pantalla que tienen, ¿no? O el Canva, así le llaman a algunos, de qué hacer, qué se está haciendo y qué ya se hizo. Y generalmente se desarrolla con post-it, ¿no? O papelitos. Y luego dice, todos los días en el mismo sitio y a la misma hora. Después el Product Owner y el Scrum Master pueden ayudar a aclarar las dudas y eliminar impedimentos. Esto es lo que se hace diariamente. Y algo que también vimos ayer es que se hacen 3 preguntas básicas. ¿Qué iniciamos, ¿no? El día de hoy, ¿no? Por ejemplo, ¿qué problemas tuvimos el día de ayer? Tal vez al finalizar el día, ya no hay reuniones, pero sí se considera esto en los primeros 15 minutos del día nuevo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer durante este día? Entonces, por eso es importante, ¿no? Porque todos tienen que estar en la misma sintonía para saber qué está haciendo todo el equipo. Entonces, eso se hace en un Daily Scrum. ¿Qué es un sprint? Como lo vimos ayer también, pero ahí se los coloco. A veces es mejor verlo, ¿no? Como imagen, es mucho más atractivo. Un sprint es un periodo breve de tiempo fijo en el que un equipo de Scrum trabaja para completar una cantidad de trabajo establecido, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo lo hacen? Y ahí hablan, o sea, lo escriben para los 3 roles. El Product Owner gestiona el producto, backlog, ¿no? La lista que vimos, está disponible para el equipo y colabora con los stakeholders o grupos de interés. Stakeholders es grupos de interés. Esta metodología de Scrum construyen la solución, velan por la calidad y se autoorganizan. Y el Scrum Master ayuda a eliminar los impedimentos, forma y acompaña en prácticas ágiles, y es facilitador y el líder servicial. Entonces, básicamente, como vimos, el Scrum Master es como ese facilitador, ese coach que te alinea a la metodología, ¿no? Si te está saliendo, qué es lo que te falta. Por eso le dicen que es un líder servicial, ¿no? A diferencia de esta vista de un líder mandón que está atrás tuyo para fiscalizarte, ¿no? Aquí en la metodología de Scrum lo ven más que todo como un líder que apoya al equipo. Por eso también hablan mucho de que los desarrolladores se autoorganizan, ¿no? O sea, ellos mismos se autoorganizan y no tienen como a un jefe que está atrás diciendo qué tienen que hacer. Cada uno se hace responsable de sus quehaceres, ¿no? Porque se supone que son profesionales que conocen bien su tema y que saben desarrollarlo en el determinado tiempo del sprint. Me parece que hay una pregunta. Ah, mandaron la lista nuevamente. No se olviden de inscribirse. Ok, entonces eso es un sprint, ¿no? Creo que bastante claro lo del sprint, es el periodo de tiempo. ¿Qué es el sprint review, no? Review viene de revisar. Entonces, el sprint review demuestra y evalúa el trabajo del equipo durante el sprint anterior.
Entonces acá en la infografía o en la imagen dice, ¿cómo lo hacemos? Entonces aquí mostramos y comentamos el trabajo terminado. Siempre con la pizarrita, ¿se dan cuenta? Aquí somos transparentes entre el equipo y con los stakeholders, ¿no? Y compartimos los logros e impedimentos del sprint, ¿no? Coméntanos los próximos pasos del backlog. Entonces, básicamente es como este review, esta revisión que se hace después de cada sprint. Y se evalúa el trabajo del equipo, ¿no? Entonces, cuando se hace una evaluación, como todos nosotros sabemos, que se ven los puntos de mejora, ¿no? Con un enfoque positivo vemos la mejora continua, ¿no? También, ¿por qué no? Señalar lo que se hizo bien, no solamente las cosas que se hicieron mal, ¿no? Sino lo que se hicieron bien y cómo se puede mejorar. Creo que ese es el punto, ¿no? No solamente señalar lo negativo, sino también aseverar lo positivo y darle este punch para que continúen para el siguiente sprint, ¿no? Entonces, eso es como el feedback, siempre. Entonces, y esto se hace en un sprint review. En un sprint retrospective o retrospectiva, lo que significa es que la reunión dicen que es la reunión más importante del Scrum. En ella el equipo en su conjunto va a analizar su funcionamiento y efectividad para corregir sus defectos y experimentar en la búsqueda de la mejora continua, ¿no? Entonces, se han dado cuenta que cada palabrita y cada punto del proceso tiene una razón de ser, ¿no? Un objetivo. Entonces son bastante desordenados. Entonces, como es bastante meticuloso y bastante estructurada esta metodología, por eso tiene que haber este facilitador, ¿no? Que es el Scrum Master. ¿Cómo lo hacemos? Dice el Sprint Retrospective, ¿no? Inspeccionamos el sprint, ¿no? Cómo nos hemos comunicado y relacionado, si nuestros procesos han sido efectivos, eficientes, y si nuestras herramientas son útiles. Y como paso 2, elaboramos un plan de acción que nos ayude a ser mejores, ¿no? Entonces lo llevaremos a cabo en el siguiente sprint. Entonces, siempre hay, y esto para todas las metodologías ágiles, ¿ya? Siempre hay este proceso de iteración, ¿no? Que es como renovación, mejora, y desde que hemos visto Design Thinking, Lean Startup y ahora Scrum, hemos visto que esto está presente en los tres, ¿no? Esta mejora continua y la iteración. ¿Qué es el increment o el incremento? Un incremento, ¿a qué se refiere? Es el artefacto para la transparencia, la inspección y la adaptación. Aporta un valor al producto generado en un sprint. Está alineado con el objetivo del producto. Entonces, ¿qué es el objetivo del producto? Obviamente, lo que habla en el product backlog, ¿no? En las referencias iniciales, también corresponde, ¿no? A lo del sprint backlog, es decir, lo que ha determinado el equipo que va a hacer en el sprint, y el incremento, o sea, como que eso, lo que, por ejemplo, los valores que hemos visto ayer, ¿no? Y los pilares, que son la transparencia, la inspección y la adaptación. Entonces, esos tres puntitos hablan y hacen el objetivo del producto. Entonces, por eso hay esos tres puntos con la flecha señalando el objetivo del producto. Acuérdense que como ayer hablamos, ¿no? La metodología tiene valores y pilares. Y si es que no hubiera eso, valores y los pilares, simplemente sería una serie de reuniones, ¿no? E intercambios de reuniones y de palabras de un equipo, ¿no? Y no sería Scrum. Justo eso también lo vimos ayer como en una frase a manera de conclusión. Bien, entonces, esto como manera de introducción para que sepamos, voy a regresar para que vean esto, ¿no? Los procesos de Scrum y todo cómo se desarrolla esta metodología. Como les vuelvo a comentar, que es bastante estructurada, que tiene mucha terminología, y por eso es importante el facilitador que tiene este conocimiento técnico de la metodología, de este marco de referencia. ¿Okay? Entonces, eso es para que se hagan una idea de cómo se desarrolla todos estos procesos. Bien, entonces ahora sí,
el primer punto. ¿Cómo exploramos estos casos de estudio, ¿no? La implementación de Scrum en diferentes empresas. Cuando tú tratas de buscar los casos de éxito, obviamente van a salir que estas metodologías que son hoy por hoy muy reconocidas, te das cuenta de que los casos de éxito son las empresas que tienen mayor inversión, que son un éxito en el mercado, que siempre tienen esta renovación e innovación y que están en boga, ¿no? Y que siempre se están como, así como las metodologías ágiles, están iterando, están mejorando, tienen los mejores profesionales en muchos casos, ¿no? Y puestos muy requeridos, ¿no? ¿Quién no quisiera trabajar en Amazon, en Google, ¿no? Entonces, y también, claro, apoyan estos pilares y estos valores para el desarrollo de la gestión de proyectos. Y dentro de estas empresas enormes, tienen que haber Scrum Masters, ¿no? Y sobre todo una gran gestión de proyectos, porque ven miles de cosas y también está en juego miles de dólares, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hicieron? Dice Amazon. Amazon implementó Scrum para que sus equipos de trabajo se fortalecieran y obtuvieran autonomía. Exacto, ¿no? No sé si han visto, hay varias como, a veces hay estos videos que muestran las instalaciones de Amazon, de Facebook, donde los profesionales, ¿no? Desarrolladores de productos dentro de estas grandes empresas son bien libres, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Son bien libres, como que hay espacios de ocio, hay todo tipo de juegos, porque ellos ya saben en qué momento avanzar, tal vez avanzaron súper rápido y su sprint ya está terminado ¿no? Y tienen bastante tiempo libre, o también hay momentos de relajo en el que ellos saben que tienen que hacerlo y luego vuelven a trabajar. Entonces, tienen bastante autonomía los equipos. De este modo, los procesos se llevan a cabo de manera más eficiente, ¿no? Eliminando los obstáculos y permitiendo que cada equipo posea autoridad en sus propios procesos, ¿no? No es a veces uno más eficiente si está metido 10 horas seguidas frente a la computadora, ¿no? A veces necesitas unas pocas horas, pero haciendo un buen trabajo, que a diferencia de estar metido todo el día y no concentrarte, ¿no? Se sabe que hay un tiempo determinado para concentrarte y después ya tu cerebro no puede más. Así que eso es ser eficiente, ¿no? En menor tiempo posible, pero logrando tus objetivos. ¿Cuál sería el objetivo de Amazon con la metodología Scrum? ¿Cuál fue su objetivo? Mejorar la eficiencia y la autonomía de los equipos de trabajo, ¿no? Siempre se busca la eficiencia, ¿no? Para todo. Y siempre hay algo que mejorar con el tiempo y con la experiencia. Los profesionales pueden ver también el tema de la mejora continua. Sobre todo porque a veces los proyectos no siempre son los mismos, ¿no? A veces un proyecto empieza con A y el siguiente proyecto puedes ver un proyecto B y no siempre tienes que equivocarte en lo mismo, o siempre hay algo que mejorar porque los proyectos no siempre son iguales. Bueno, y el éxito, ¿cuál sería el éxito que logró a partir de la metodología Scrum utilizada en Amazon? Bueno, logró que sus procesos se realicen de manera más eficiente, ¿no? Al final lograron su objetivo. ¿Qué hicieron? Eliminaron obstáculos y otorgaron mayor autoridad a los equipos. Esto les permitió agilizar la implementación de cambios y mejoras, ¿no? Se han dado cuenta que a veces en institutos, en empresas, hay un montón de burocracia, ¿no? Sobre todo cuando tienes un ente rector, como le pasa a muchas instituciones del Estado, y hay un ente rector que te rige y que te pide mucho papeleo, a veces eso te toma mucho más tiempo que hacer en sí tu trabajo, ¿no? Y tengo bastante experiencia en eso porque claro, yo cuando tienes muchos requerimientos, por ejemplo, ¿no? En la consultora que les comentaba ayer, a veces los ministerios o las organizaciones que te rigen, que están por encima tuyo, te piden todo el papeleo, ¿no? Todo lo que implica desarrollar proyectos a veces, cuando tienes estos, ¿no? Por ejemplo, proyectos medioambientales, estudios de impacto ambiental, necesitas mucha documentación, pero no para desarrollar el proyecto en sí, sino para alinearte a los requerimientos, ¿no? Solicitudes,
llenar informes, ¿no? Y a veces eso quita mucho más tiempo que lo otro. No sé si les ha pasado, pero a mí sí. Igual con el Ministerio de Educación, ¿no? Los entes de educación también tienen que hacer muchísimo papeleo de planificación previo a la enseñanza, porque así lo rige el Estado, ¿no? Entonces, hay bastante papeleo por ahí. Bien. BBVA, otra empresa grande, ¿no? Que está en otros países también, aparte del Perú, que utiliza metodología Scrum, ¿no? Tal vez no en todos sus procesos, pero estuve leyendo que en sus procesos tecnológicos implementa metodología Scrum, ¿no? Por ejemplo, puso a prueba Scrum en 3 de sus sucursales más grandes en América del Sur, que son España y México. Y los equipos fueron multidisciplinarios, dedicados a trabajar en la resolución de problemas que los usuarios tenían al usar trámites, en la atención de clientes e incluso en la reducción del tiempo de espera. Esto es lo que le importa muchísimo al banco y para atraer a más clientes, ¿no? Y los clientes que tienen actualmente se queden, ¿no? El tiempo que uno espera en el banco y la atención de clientes, ¿no? Y sobre todo los productos que ofrece, las tarjetas de crédito, los préstamos, y cuando un banco como BBVA tiene en sus servicios agilidad, obviamente, ¿no? Los clientes se quedan, deciden quedarse y priorizan su estancia ahí. Entonces, BBVA para ellos es importante. ¿Su objetivo cuál era? Mejorar la eficiencia en la implementación de estrategias de trabajo y el desarrollo de soluciones para sus clientes, ¿no? O sea, como se han dado cuenta, y aquí vemos otra evidencia de la metodología de agilidad, es de que las empresas que desarrollan este tipo de gestión de proyectos siempre están enfocados en sus clientes, ¿no? Son su razón de ser. Entonces, esta metodología impulsa mucho eso. Por eso también optan por ella, ¿no? Y no la mera gestión tradicional. ¿Y el éxito cuál fue de esta compañía? Después de un año, BBVA pudo observar que el incremento de la productividad era el triple, imagínense. Entonces, eso es como medible, ¿no? Y si algo se puede medir, entonces es mucho más positivo porque puedes ver resultados, ¿no? Y sobre todo cuando son numéricos estos resultados. Y que habían mejorado sus habilidades de liderazgo de sus empleados. Esto se tradujo en una mejor atención al cliente, reduciendo el tiempo de espera y mejorando la calidad de sus productos. Hoy BBVA ha integrado totalmente la metodología Scrum en cada una de sus sucursales y en todas las áreas de la empresa. Entonces, vemos otro caso de éxito, ¿no? Tal vez un plan piloto para ellos fue España y México, y luego ya lo han desarrollado en todas sus sucursales, ¿no? Sabiendo que sirve. Y algo que también les quería comentar, que es algo muy importante y que se ve en conjunto esta metodología de Scrum, son las habilidades de liderazgo, que les importan mucho a las empresas ahora. Necesitan no solamente a profesionales que conozcan la parte técnica, sino también las habilidades blandas, ¿no? Que son estas habilidades no solamente de comunicación, sino también de liderazgo, ¿no? Porque un líder no es algo que a veces es innato, pero también a veces se puede desarrollar, como todo, ¿no? Como todo, hay gente que es mucho más, tal vez tiene muchas más habilidades blandas, a diferencia que de otras personas que no lo tienen, pero que en el transcurso de su vida lo pueden desarrollar practicando, ¿no? E informándose y conociendo cómo hacerlo. Y es algo que hoy por hoy muchas empresas les importa más que el conocimiento per se, ¿no? El, lo cognoscitivo. Bien. Spotify, una empresa que hemos tocado en muchos aspectos durante estos módulos, porque es una empresa, ¿no? Que se dedica a la tecnología, claramente, y también ha incorporado diferentes metodologías ágiles. Me parece que vimos Spotify con Lean Startup, cómo empezaron este desarrollo de la aplicación, ¿no? Con sus líderes iniciales, porque querían, les hago un recordatorio,
estos, los que fundaron Spotify, ¿no? Eran dos chicos que querían eliminar la música pirata, ¿no? Y querían hacer que todos tuvieran esta facilidad de alcanzar la música, pero mediante algo formal. Entonces desarrollaron desde una problemática esta aplicación. Bien, entonces, ¿cómo hicieron? Spotify adoptó Scrum para organizar a sus equipos de desarrollo de software en pequeños squads, dice, autónomos, cada uno con un Product Owner y un Scrum Master. Estos equipos trabajan de forma independiente, pero se coordinan a través de tribes y chapters, indica. Entonces, el objetivo que era fomentar la innovación y la agilidad en el desarrollo de nuevas funcionalidades y productos, ¿no? Porque si se han dado cuenta, ¿no? Y si ven sus aplicaciones, Spotify siempre se está renovando y siempre, por ejemplo, te ofrece como que este grupo de música de parecidos géneros, y esto de dónde lo saca, del algoritmo que tú tanto escuchas una canción, ¿no? Por ejemplo, siempre hay una tendencia, ¿no? Cada persona tiene una tendencia y todas las aplicaciones, si te das cuenta, o sea, las cuentas de sus clientes no son iguales. Y ese es como que el añadido que le da Spotify a su servicio para ti. Por eso, esa es la manera en de que, por ejemplo, tú quieras ser premium pagando o gratuito, ¿no? En el gratuito, obviamente, escuchas publicidad y no hay esta selección de música, a diferencia de una cuenta premium donde tú pagas y sí, realmente te aparece música que te va a gustar, ¿no? Te arma mixes, te recomienda canciones, ¿no? Y diferentes productos que hace que sus clientes, obviamente, otra vez, enfocados a sus clientes, se queden en la plataforma, ¿no? Y no quieran pasarse al gratuito o quieran pasarse a otra, a la competencia, ¿no? A iTunes, no sé si hay otra, Apple Music, me parece también. Entonces, ¿qué sería el caso de éxito a partir de Scrum con Spotify? La estructura organizativa basada en Scrum que ha permitido a esta empresa, Spotify, lanzar nuevas funcionalidades de forma rápida y constante, manteniendo la calidad y la coherencia a nivel del producto, como les comentaba, ¿no? Y esto le ha dado una ventaja competitiva en el mercado de la música en streaming. Eso es lo que ofrece. Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, bueno, yo actualmente tengo Spotify, ¿no? Les digo como mi versión. Pero en un tiempo como me dieron gratuito 3 meses de iTunes, me parece. No me gustó, estaba tan acostumbrada a todas las recomendaciones de Spotify y ya a la cuenta consolidada que había tenido, que regresé, ¿no? Regresé a preferir Spotify y eso es algo muy conveniente para una empresa, ¿no? Que los prefieras y los elijas a pesar de la competencia. Entonces, esta empresa Spotify es un claro ejemplo, ¿no? De las ventajas competitivas que tiene a diferencia de las otras que están en el mercado, ¿no? Porque no es un monopolio, tú puedes elegir entre varias. Hasta YouTube, ¿no? Ahora YouTube ha agarrado esa modalidad, ¿no? Pagando, puedes escuchar música y, pero claro, siendo premium, ¿no? Pero antes no tenía esta opción, ¿no? Se ha dado con el tiempo. Ok, entonces, ahora sí, los casos peruanos que he elegido para ustedes. A ver, un segundo. Ok, no hay ninguna pregunta. Bien, entonces, por ejemplo, algo que me pareció muy curioso y que quería alejarme un poco de este ejemplo clásico del desarrollo de software, de la transformación de tecnología, porque generalmente las empresas que cogen esto son los desarrolladores de tecnología, ¿no? Transformación digital, ¿no? Por ejemplo, el banco, transformación digital en sus productos, por ejemplo, en su backend por Internet, o Spotify, ¿no? Todo basado en Internet, en la tecnología. Entonces, quería ver un ejemplo eh, de algo diferente, un rubro diferente. Y encontré este caso peruano y sobre todo, si ven la fuente, es una tesis de licenciatura. Y hablaba sobre el caso de ABS Ingenieros, ¿no? Por ejemplo, ahí contrastaban la información de cómo esta empresa, ABS Ingenieros, era antes de usar esta metodología y cómo logró sus objetivos después, gracias a Scrum, ¿no? Por ejemplo, antes, ahí pueden observar,
previo a la implementación de los métodos ágiles, en la empresa ABS, ahí me equivoqué, ACB, ABS Ingenieros, la elaboración de expedientes técnicos. Entonces, ellos son como, ¿no? Están en esta parte técnica de elaboración de planes de ingeniería. Entonces, a partir de la elaboración de expedientes técnicos, normalmente se daba bajo el contrato con algún cliente, ¿no? Obviamente. A la firma del contrato, inicias un proyecto, con el cual se conciliaba una fecha de entrega y luego el equipo se le transmitía los acuerdos de proyectos y semanalmente veían cómo avanzaban el proyecto. Entonces, casi, esta empresa era como una consultora de ingenieros, ¿no? Donde se desarrolla productos, proyectos, y ahí también, miren, ahí coloqué una imagen donde se veía cómo era la ruta de la elaboración de estos expedientes técnicos que hacía ABS Ingenieros. Primero, había una contratación de los servicios de desarrollo de expediente, luego se definía la fecha de entrega con el cliente, ¿no? Lo clásico, y posterior a ello, coordinaban con el equipo de proyectos sus entregables semanales. Entonces, ¿no? Ahí no había, si se dan cuenta, ninguna terminología de metodología ágil, ¿no? Parecía era una gestión de proyectos tradicional, ¿no? Justo ahí todavía debajo de esa imagen dice, proceso tradicional de elaboración del expediente técnico. Entonces, llega un punto de quiebre, ¿no? En el que supongo alguna persona dijo, ¿por qué no hacemos, siempre hay alguien, ¿por qué no utilizamos, ¿no? O hacemos lo que siempre hacemos, la elaboración de estos expedientes técnicos, pero con esta metodología Scrum, ¿no? Entonces, fácil también ahí vieron los puntos en los que se podía mejorar, ¿no? En base a esta metodología. Entonces, ahí indica que el jefe de proyectos dejaba encargados los procesos y entregables al equipo. Esto era después, ¿no? Del Scrum. Conforme avanzaba el proyecto y viendo cuánto falta para la fecha, cuánto falta para la fecha de entrega, dice. Luego de la incorporación de Scrum y mostrar gráficamente el flujo de los procesos que se tenían que hacer, ¿no? Entonces, los procesos necesarios que tenía que llevar a cabo para lograr sus entregables. Entonces, solamente mostraron estos procesos en gráfico, ¿no? Entonces, supongo que hicieron pusieron a toda su gente, ¿no? A todos sus colaboradores en una columna, las tareas a desarrollar y el tiempo, ¿no? Entonces, y mostraban, dice gráficamente, este flujo de los procesos necesarios para llevar a cabo los logros, ¿no? Y su objetivo, que eran los entregables, ¿no? Es decir, los expedientes técnicos per se, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado? Se dieron cuenta que habían actividades que podían automatizarse, claro, ¿no? O mejorar para realizar más rápido los procesos, ya que se exponía gráficamente las actividades a realizar. Así que imagínense, solamente poniendo los pasos, ¿no? Los procesos necesarios que tenían que hacer en todas las elaboraciones de los expedientes técnicos gráficamente, ¿no? Viéndolo nada más, tal vez con esta típica plantilla que se usa en Scrum y que hemos visto varias imágenes, se dieron cuenta que habían cosas que se podían automatizar, ¿no? Y que previamente no se dieron cuenta, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que los expedientes técnicos a veces hay, por ejemplo, los formatos a veces son muy parecidos o casi iguales. Entonces podrían automatizar eso, ¿no? Que ya haya una plantilla determinada, ahorras tiempo, en vez de iniciar desde cero, ¿no? Un Word, tal vez con una plantilla, ¿no? Y así diferentes productos que implicaban, ¿no? En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos que se podían agilizar y hacer más rápido los procesos. Entonces, ¿quién se da cuenta de eso? El Scrum Master, ¿no? Que trata de apartar los desperdicios y agilizar los procesos de sus desarrolladores, ¿no? También tal vez se dieron cuenta de que durante la elaboración de los expedientes técnicos, los desarrolladores necesitaban, no sé, la información desagregada para desarrollar mejor los expedientes, ¿no? Entonces, el Scrum Master facilita eso, como facilitador que es, ¿no? Su labor es esa. Y así sucesivamente. Entonces, me pareció curioso este caso peruano porque, ¿no? Algo tan simple como cambiarse de metodología
podía mejorar sus procesos. Y mientras menos tiempo en el desarrollo de un proyecto, mayor ganancia ¿para quién? Para la empresa, ¿no es cierto? ¿No? Porque como les comenté ayer, los proyectos, ¿no? Se fija un monto, a veces inicial, de cuánto va a costar la totalidad de una entrega de un proyecto, y a partir de eso, el líder tiene que determinar las horas hombre que se va a desarrollar y obviamente también debe haber como una parte en lo que debe ingresar directamente a la empresa, ¿no? Para los gastos, ¿no? Luz, todas las cosas tangibles, ¿no? Computadora, software, etcétera. Entonces, es importante, ¿no? Hacer a veces esta metodología Scrum para reducir tiempos, mejorar procesos, ¿no? Y ser más rentables, ganar más dinero. Entonces, cuéntenme en los comentarios qué les parece. ¿Qué les parece este caso? Tengo uno más, ¿ah? Pero mientras tomo agua. Bien, bueno, si me van comentando ahí, genial. Seguimos. En cuanto a otro caso peruano, bueno, me olvidaba de esta imagen que tenía, que es el desarrollo, ¿no? El primer gráfico de los procesos en el tablero, dice Miro, y de los ingenieros, ¿no? Del desarrollo de los expedientes técnicos, ¿no? Cómo pasaron de esta simple matriz que daba un inicio, un proceso, un desarrollo, a después de Scrum, cómo desarrollaron la metodología, ¿no? Viéndola ya gráficamente. Si se dan cuenta, ¿no? Como les comenté, pusieron todas las actividades que tenían que hacer, ¿no? El desarrollo de la documentación y luego después los tiempos, pautaron los tiempos. Bien. Otro caso peruano es Saga Falabella, ¿no? Esta empresa ya conocida del grupo, una empresa chilena. Y Falabella Perú, dice, es uno de los principales cadenas de retail en el país que implementó Scrum en sus equipos de desarrollo de aplicaciones móviles y plataformas web. No sé si se acuerdan, hace unos años lanzaron todas las cadenas de retail, incluido Falabella, sus plataformas web, ¿no? Para compras por internet y sus aplicativos móviles. Entonces, organizaron a sus equipos en Scrum, Teams con Product Owners y Scrum Masters, ¿no? Para el desarrollo de estos. El objetivo, ¿cuál era? Acelerar el desarrollo de nuevas funcionalidades y mejoras en sus canales digitales, ¿no? Porque, ahora que me acuerdo, me parece que varias cadenas de retail lanzaron o mejoraron, mejor dicho, sus canales digitales en pandemia, ¿no? Hace unos años atrás, porque como no se podía salir a comprar, la mejor forma era comprar por internet, y la gente lo hacía. Entonces, desarrollaron estas funcionalidades en esa época. ¿Y cuál fue el éxito utilizando Scrum? Cuando dice, lograron mejorar significativamente la velocidad y la calidad en el desarrollo de sus aplicaciones y las plataformas. Esto les permitió lanzar nuevas funcionalidades de manera más ágil, mejorando la experiencia de sus clientes. Entonces, nuevamente, ¿cuál era el objetivo? La experiencia de sus clientes, ¿no? Su objetivo era las compras por internet y obviamente la agilidad del proceso hace que la experiencia del cliente sea mejor y que se quede en esa plataforma, ¿no? Y que lo elija por sobre las otras cadenas de retail que en muchos casos ofrecen lo mismo, ¿no? Pero mejorando sus procesos y obviamente con velocidad y calidad, el cliente te prefiere, como hemos visto en los anteriores ejemplos. Bien, hasta ahí los ejemplos, ¿no? De las empresas que optan por esta metodología de Scrum.
Entonces, ¿cuáles serían estos desafíos y beneficios de la implementación y cómo Scrum se relaciona con otros marcos ágiles? Es importante para ver, ¿no?, las comparaciones, similitudes también y diferencias. Entonces, en cuanto a desafíos de la implementación de Scrum en una empresa, por ejemplo, imagínate que después de este diploma, ¿no?, has decidido que vas a tratar de implementar Scrum, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos desafíos que implica el desarrollo y la implementación? Los cambios en la cultura y el estilo de trabajo, definitivamente, porque como es bastante estructurado, hay bastante terminología, ¿no? El cambio de la cultura en las personas que trabajan en esa empresa y el estilo de trabajo va a ser algo arduo, ¿no? Tedioso. Y justo ayer nos comentaba, no me acuerdo quién, pero comentaron en el chat, ¿no?, que su trabajo trataron de implementar, pero era difícil seguir el lineamiento, ¿no? Entonces, como segundo punto, otro desafío serían las dificultades para adaptarse a las nuevas metodologías. Exacto. Debe haber un Scrum Master capacitado, ¿no?, lleno de conocimiento, que esté ahí guiando a los desarrolladores para adoptar a esta nueva metodología. Luego, ¿qué otros desafíos pueden haber? Problemas para establecer y mantener la comunicación efectiva entre los equipos. Así es. No sé si se han dado cuenta en sus trabajos, a veces lo que más falla no es la parte técnica, sino la comunicación, ¿no? Los problemas de comunicación son variados y a veces muy diversos. Y eso también implica por el tema de las personas, ¿no? Las personas, cada uno tiene su percepción, tiene su forma de trabajar, tiene ya su manera establecida de cómo hacerlo, ¿no? Y la comunicación es importante, sobre todo la comunicación efectiva. Entonces eso puede ser un problema también. Y otros desafíos, dificultades para priorizar y gestionar el trabajo. Eso también implica mucho el conocimiento de la metodología y los procesos. Y problemas para medir y evaluar el progreso. Exacto, lo que no se mide, no se ve. Hay una frase por ahí, empresarial, lo que no se mide, no se ve. Y no se mejora, ¿no? Entonces, porque para que haya mejora continua, se tiene que medir y evaluar, ¿no? Entonces, por eso también es importante a veces en las empresas los KPIs, ¿no? La evaluación de desempeño. Por ahí también escuché OKRs, que son los objetivos. Entonces, pero algo que manejan casi todas las empresas son las evaluaciones de desempeño también, ¿no? Pero eso habla en sí del desempeño del trabajador, ¿no? Pero también se puede medir en sí el tiempo del trabajo, se llegó, no se llegó, ¿no? Y para eso hay que escribirlo, ¿no? En cada proceso tal vez puntualizarlo, ¿no? Que el líder del proyecto lo lleve a cabo. Beneficios. Ya vimos los desafíos. ¿Cuáles serían estos beneficios de la implementación? Algunos de los beneficios más comunes incluyen la mejora en la eficiencia y la productividad. Se han dado cuenta que en todos los casos que hemos visto, la mejora siempre es en la eficiencia y la productividad. Sí, porque uno ahí puede, en la metodología Scrum, como es bastante visual en este panel que se hace de las actividades que ya se hicieron, que se están haciendo y que ya ¿no?, que se terminó y se terminó el sprint, se ve los tiempos, ¿no?, de mejora y tal vez los procesos más ágiles, como lo que vimos en la consultora de ingeniería, que vieron que habían procesos que se podían automatizar. Luego también algún beneficio es la mejora en la comunicación y la colaboración entre los equipos. ¿Y esto saben cómo se determina? La mejora en la comunicación, porque como es un trabajo en conjunto y hay estas reuniones, ¿no? Mientras más reuniones, sobre todo así chiquitas, puntuales, la comunicación aumenta, ¿no? Porque siempre están en coordinación. Entonces, uno de los puntos a favor de metodología Scrum es la mejora en la comunicación. Luego, mejora en la calidad y la precisión del trabajo, definitivamente, ¿no? Porque eso es lo que busca la metodología. Mejora en la capacidad de adaptación y respuesta a los cambios. Si tienes un buen Scrum Master
y una buena orientación técnica al desarrollo de la gestión de proyectos, definitivamente, ¿no? Va a haber una respuesta positiva a este cambio. Pero como una frase que también he leído mucho sobre Scrum Scrum es fácil de entender, difícil de aplicar. Entonces, sería un reto también, bueno, y un beneficio si se logra la capacidad de adaptación. Y por último, un beneficio sería la mejora en la satisfacción de los clientes y los empleados. Y yo diría que la más importante a veces, ¿no? Porque ¿quién es tu razón de ser? En muchos casos, tu cliente, ¿no? ¿A quién está enfocado el desarrollo del producto? El cliente, ¿no? Bueno, y también, ¿no? Un cliente interno, los empleados, ¿no? También son bastante considerados y deben serlo, ¿no? Por eso, entonces, la satisfacción de la manera de cómo se trabaja por parte de los empleados y la manera en cómo se entrega el producto, los tiempos y la calidad y la eficiencia, los clientes, ¿no? Entonces, se podría medir esos dos tipos de satisfacción. Y sobre todo, encuestas de satisfacción, ¿no? A los clientes, recursos humanos con el tema de los empleados, los incentivos también a los empleados, ¿no? Para que desarrollen también un buen trabajo. Eso podría también implementarse, ¿no? Bien, entonces, Scrum y su relación con otros marcos ágiles. Pero antes de pasar a eso, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Algo que no haya quedado claro? Ok. Scrum y su relación con otros marcos ágiles, por ejemplo. Ahora vamos a eso. Otros marcos ágiles. ¿Qué marcos ágiles? Por ejemplo, he investigado de estos dos. Lean, que hemos visto Lean Startup en la semana pasada, me parece. Lean es un marco ágil que se centra en la eliminación y desperdicio, ¿se acuerdan, no? Con sus tres fases y la mejora continua. Entonces, ¿cómo se unen o qué relación tienen Scrum y Lean? ¿Comparten algunos principios y valores como la eliminación del desperdicio y mejora continua? Sí. Sin embargo, Scrum se centra en la planificación y la gestión del trabajo, mientras que Lean se centra en la eliminación de ese desperdicio y la mejora continua. Básicamente, entonces, Scrum comparte ambos, ¿no? Pero a diferencia de Lean, Scrum sí pretende que la planificación un poco más rigurosa, con un tiempo no tan acelerado como el Lean, ¿no? Y esa gestión del trabajo. Bien, porque claro, Lean, ¿se acuerdan que era más, Lean Startup era como el emprendimiento en el que el producto mínimo viable tenía que salir mucho más rápido, ¿no? Entonces, como que la manera de aprender o el feedback ya se da cuando el producto está en el mercado, ¿no? Y si hay una baja, bueno, se recupera información y se pivotea, ¿no? O se cambia de dirección o se persevera, es decir, se continúa con ese producto, ¿no? Pero siempre está en esa mejora continua también, como Scrum. Scrum y Design Thinking, ¿no? Una metodología que me parece muy valiosa y que la aplico siempre, la iteración. Ambas metodologías comparten mucho la iteración. Por ejemplo, Scrum y Design Thinking comparten el valor de la iteración. Los equipos que trabajan en sprints e iteraciones para mejorar y refinar el trabajo en Scrum. Mientras que en Design Thinking los equipos trabajan en iteraciones para mejorar y refinar soluciones. ¿Se acuerdan que Design Thinking empieza con empatizar, ¿no? Y luego para definir necesitan identificar un problema, una necesidad. Y ahí empieza, ¿no? Toda la fase del Design Thinking. Y también consideran las iteraciones. Entonces, Scrum dice y Design Thinking se pueden integrar de varias maneras, como incorporando Design Thinking en los sprints de Scrum para mejorar la comprensión y la resolución de problemas. Claro. Entonces es como que Sprint es mucho más grande, perdón, Scrum es mucho más grande y podemos meter la metodología de Design Thinking dentro de los sprints, es decir, dentro de los tiempos determinados para la elaboración del producto. Y luego incorporar Scrum en los procesos de Design Thinking para mejorar la planificación.
y la gestión del trabajo. Claro, porque ¿quién es el rey de la planificación y la gestión? Scrum, ¿no? Entonces, esas ideas de Scrum se pueden introducir a los procesos de Design Thinking, que no tiene tanto eso de la planificación. Es como que mucho más libre y empírico, que sí lo tiene en la forma más estructurada de Scrum, ¿no? Los lineamientos, las reglas del juego, como se le llama también. Bien. El punto 3. Analizar cómo la retroalimentación y la mejora continua mejoran el proceso de Scrum. Entonces vamos a ver cómo la retroalimentación, ¿no? Entonces, ese quiere decir esta información que se da continuamente y esta mejora continua que a veces viene desde el feedback, mejoran el proceso cuando se desarrolla una gestión de proyectos basado en Scrum. Indica la retroalimentación y la mejora continua mejoran el proceso de Scrum de varias maneras. Algo muy importante que se da por el trabajo, que se da por el trabajo en equipo, ¿no? Mejora la retroalimentación y la mejora de la comunicación entre los miembros del equipo y los stakeholders, es decir, los grupos de interés, ¿no? Luego mejora la eficiencia, dice, la retroalimentación y la mejora continua mejoran la eficiencia y la productividad. Dando cuenta que en todos los puntos de retroalimentación y mejora se habla sobre eficiencia y productividad, ¿no? Entonces, como que ese es el eje más fundamental de la retroalimentación y mejora continua. Mejora la calidad, dice. La retroalimentación mejora la calidad del trabajo realizado por el equipo, ¿no? Porque como, por ejemplo, los ejemplos que hemos visto, de tanto de Saga como, vamos a regresar a esa parte, por ejemplo, el caso de ABS Ingenieros, ¿no? Que es ASB Ingenieros, perdón. De ASB Ingenieros, ¿qué implica? Se dieron cuenta, ¿no? A partir de las actividades que se plantearon en este Canva, en esta pizarra composite, que se podían automatizar y mejorar algunos procesos, ¿no? Y eso no se hubieran dado cuenta si no lo hubieran plasmado gráficamente, seguramente, como aquí, ¿no? Como en la imagen que vimos, que han desarrollado e identificado algunas cosas que ya podrían darse. Tal vez eso indica en cada POSIT que está del mismo color, en diferentes tiempos, pero con actividades que se podían hacer mucho más rápido, o que, por ejemplo, una persona puntual podía encargarse, ¿no? Y después, poco a poco, los técnicos más especializados ya podrían desarrollar otras funciones que ya no tendrían que ser tan automatizadas, ¿no? Entonces, volvemos. Y mejoren la satisfacción, ya eso ya orientado al cliente, ¿no? Al cliente, la mejora de la satisfacción. Y esto a veces cómo se da, cómo se observa a lo largo de todos los sprints y el desarrollo de las metodologías, se da con las métricas de aumento de consumo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre Spotify, ¿cómo mido la satisfacción de mi cliente? ¿Cuántas horas escucha al día en la aplicación? ¿Cuántas más personas se descargan la aplicación y son cuentas premium? Obviamente el ingreso monetario mes a mes, ¿no? O también en cuántos países estoy establecido, cuánto personal tengo a mi cargo y cuántas personas necesito para incrementar el desarrollo de mi producto y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa satisfacción es posible medirla, sí, y cómo se alimenta con la retroalimentación y la mejora continua, tanto de los miembros del equipo como los grupos de interés, ¿no? Visto grupos de interés como los clientes, los, las personas que trabajan en la empresa, ¿no? Y en sí, los miembros del equipo, ¿no? Todos los directivos incluso. Ah, aquí he puesto un ejemplo de mejora continua, ¿no? Aquí vemos una imagen clásica
de este cuadro, ¿no? Que podría ser en la pared o en una pizarra, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos ver que la chica está poniendo los posits o, quién sabe, despegando en estas columnas de hacer o lo que ya o lo que está en proceso, lo que están testeando, ¿no? O seguramente viendo si funciona o no, y lo que ya se hizo. Entonces, ahí han mapeado, obviamente, ¿no? Eso es la lista backlog, el product backlog, y están poniendo en qué columna pertenece. Y lo gratificante que debe ser al finalizar el sprint, que todos esos papelitos están en la columna de done, ¿no? Que es hecho, realizado, ¿no? Y cuando empieza un nuevo sprint, vuelven a empezar con todos los papelitos en la parte izquierda donde lo que se tiene que hacer. Entonces, bueno, aquí el ejemplo, les comunico. Un equipo de marketing, dice, identifica que el proceso, aquí espero sus participaciones, un equipo de marketing identifica que el proceso de lanzamiento de productos es lento y costoso. O sea, estén atentos, ¿no? Un equipo de marketing identifica que el proceso de lanzamiento de productos X es lento y costoso. La retroalimentación se obtiene a través de una reunión de equipo y se decide implementar un proceso de lanzamiento más eficiente, ¿no? Es decir, hacer tal vez las mismas tareas en menor tiempo, ¿no? Y con el mismo equipo, ¿no? Porque siempre va a ser el mismo equipo. Entonces, ese es el contexto del ejemplo. Entonces, ¿qué se podría hacer? A ver, sus comentarios, ¿qué podría hacerse? O sea, ¿cuáles serían esas estrategias que se podrían usar a partir de Scrum para que haya una mejora? Aquí miren, ahí luego en la siguiente diapositiva tengo las respuestas. A ver, regreso a su chat. John dice lluvia de ideas. ¿Qué más dicen? Otras ideas. ¿Qué otras ideas pueden ser? ¿Cómo se hace la mejora continua en base a este ejemplo, este contexto que les he puesto ahí? Un equipo de marketing identifica que el proceso de lanzamiento del producto es lento, costoso. ¿Qué se puede hacer para mejorar y ser más eficiente? ¿Qué harían ustedes si fueran los Scrum Master o el Product Owner? ¿Qué harían? Carlos nos dice, detectar dónde está el embudo por el cual existe la demora. ¿Ya? ¿Válido? ¿No? Tal vez hay algún problema, ¿no? En algún desarrollador, ¿no? O algún producto que no está siendo efectivo por algo. Bien, eso es una idea. Bien, si se les ocurre algo más, lo escriben. Voy a regresar a la presentación. Entonces, ¿cuáles serían esas mejoras en el proceso? Por ejemplo, en el sprint de lanzamiento, ¿cuál es el equipo que les indico de marketing? ¿Qué hicieron en el sprint de lanzamiento? Dividieron el proceso de lanzamiento en sprint de 2 semanas para entregar resultados más rápidamente. Esas fueron las mejoras en el proceso, ¿ya? En las reuniones diarias, ¿no? O también llamadas en inglés los daily scrums, ¿no? Implementaron reuniones diarias, mejoraron la comunicación y la colaboración en el equipo. Implementaron reuniones diarias, mejoraron la comunicación. O sea, entonces uno de los problemas también era que había mala comunicación y no había colaboración. Luego, en la priorización del backlog, dice,
el Product Owner priorizó las tareas del backlog del lanzamiento, es decir, se enfocaron en las actividades más importantes. Entonces, ahí también había, cuando hay estos problemas es porque el Scrum Master o no es tan técnico o no tiene tanta experiencia, ¿no? Porque un Scrum Master como que ya consolidado, sabe cómo resolver, ¿no? Y a veces se anticipa ante estos problemas. Entonces, dice, lo que hicieron, se enfocaron en las actividades más importantes. Claro, hay actividades que tal vez no son necesarias para pasar al siguiente nivel, entonces uno tiene que enfocarse en las actividades que son más importantes. Y por último, retroalimentación continua. Realizaron reuniones de retrospectiva al final de cada sprint y con eso ayudaron a la mejora continua y hacer ajustes en el proceso. Entonces, básicamente, a ver, vamos a ver si hay otro. Ah, ya. En el otro ya estamos viendo cuáles eran los resultados de esta implementación de las mejoras en el proceso. Entonces, básicamente, cuando hay estos problemas, ¿no? Como este problema que hemos visto aquí, que es el tema de productos, el proceso de lanzamiento del producto se volvió lento y costoso, es porque no hicieron algunas actividades técnicas que te invita a hacer el Scrum. Bien, entonces recordamos, para ya pasar a la parte de cuáles fueron sus resultados cuando cambiaron ciertas cosas, ¿no? Y eso es lo que tiene que hacerse también en la retroalimentación y en la mejora continua. Entonces, dividieron el proceso de lanzamiento en sprint de 2 semanas. Tal vez el sprint, hay empresas que les funciona porque la metodología, según la guía de Scrum, te dice de 1 a 4 semanas. Pero a veces, tú como empresa, no te funciona ese tiempo, ¿no? Entonces, el Scrum Master tiene que delimitar y tal vez poner que el lanzamiento o esta entrega del producto va a ser de 2 semanas, ¿no? El sprint. Luego, las reuniones diarias, a veces por la carga laboral, no se hacen estas reuniones, pero que son importantes, ¿para qué? Para que se mejore la comunicación y la colaboración en el equipo. Luego, la priorización del backlog, es decir, el Product Owner priorizó las tareas del backlog de lanzamiento. Exacto. Entonces, hay veces que hay muchas empresas, y me ha pasado también en la consultora que trabajé, hay proyectos, muchos proyectos que se dan en paralelo, ¿no? Porque la empresa a veces no solo recibe un proyecto, recibe varios. ¿Y qué tiene que hacer el Product Owner? Priorizar las tareas, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo resolvieron? Se enfocaron en las actividades más importantes. Y la retroalimentación continua, es decir, realizaron reuniones de retrospectiva, es decir, ¿no? Viendo lo que estaban haciendo al final de cada sprint, ¿no? Y a veces eso lo pasan por alto. He estado también investigando mucho sobre qué pasa si no sigues la metodología Scrum, ¿no? Y a veces es porque a veces falla o por cuestiones de tiempo y tecnicidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, las reuniones aquí son muy importantes después de cada sprint para ver qué es lo que se puede mejorar de ese sprint y no malograr o arrastrar hasta el final de la entrega del producto. Porque recuerda que cada sprint es ese tiempo que se proyectan para los entregables, ¿no? Y al final, por ejemplo, tal vez de 4 o 5 sprints, recién entregas el producto final. Entonces, las reuniones de retroalimentación son importantes. ¿Para qué? Para esa mejora continua y hacer los ajustes necesarios al proceso, ¿no? Por ejemplo, no todos los entregables, en mi caso, con mi experiencia, no todos los entregables tienen que ser de 2 semanas. Pueden ser, algunos sprints pueden ser de 2 semanas, pero el siguiente sprint necesito más tiempo y necesito que sea de 1 a 4 semanas, ¿no? Depende de lo que trate el proyecto y cada producto o entregable. Entonces eso se tiene que terminar y la única manera de saber eso es con la experiencia, ¿no? Y también en el proceso, ¿no? Hay veces que no siempre es igual todo, como les comentaba. Entonces, ¿qué pasó con esta empresa, del ejemplo de marketing, después de implementar Scrum? El equipo de marketing logró los siguientes resultados, dice. Hubo una reducción del 30% en el tiempo de lanzamiento de nuevos productos. Entonces, miren, con la mejora continua se dio esta reducción del 30%. Hubo una disminución del 25% en los costos asociados
Es decir, se ahorraron esos montos, ¿no? Porque hubo una disminución en el proceso de lanzamiento. Luego hubo una mejora en la calidad y la efectividad de las campañas de marketing. Y hubo mayor satisfacción de los clientes y los stakeholders internos, ¿no? Entonces, hubieron 4 puntos positivos y eso ya la empresa se encarga de cómo medirlos, ¿no? Satisfacción de los clientes pueden ser, como les mencioné, encuestas, entrevistas, ¿no? Y la calidad y la efectividad de las campañas, qué tan receptoras fueron atrayentes, ¿no? Cuántas visualizaciones, si se está usando redes sociales, cuántas descargas o compartidos. Hay un montón de maneras para ver las efectividades de la campaña, ¿no? Y sobre todo las empresas de marketing o los especialistas en marketing saben cómo hacerlo. Bien, entonces, en conclusión, a ver, voy a ver si tienen alguna pregunta. Bien, no hay preguntas. En conclusión, Scrum es una metodología o marco de referencia, ¿no? Para los que no estuvieron la clase pasada, he puesto estas dos palabras porque, como les comenté ayer, cuando empezamos la clase, hay especialistas en Scrum que dicen que, y lo van a encontrar en Internet, no es una metodología. Dicen que no es una metodología. ¿Por qué? Porque Scrum, a diferencia de otras metodologías, no te da los pasos a seguir, ¿no? Solamente te dan la regla de juego y tú ves cómo lo haces. Eso dicen algunos especialistas, ¿no? Y otros sí lo toman como una metodología ágil, como Design Thinking, como Lean y como otros. Hay varios. Luego, entonces, pero sí, por ejemplo, Scrum son varios procesos donde se da una ruta de referencia que se centra en cuál, en la colaboración, en la comunicación y en la adaptabilidad, ¿no? En la colaboración porque se refiere a un grupo de trabajo que tiene un objetivo, en la comunicación porque es básica para este intercambio de ideas, para el feedback, para la mejora continua y sobre todo para la retroalimentación, básica la comunicación efectiva. Y la adaptabilidad, porque si se acuerdan, y siempre lo hablamos, las metodologías ágiles y sobre todo Scrum tratan de desarrollarse o incorporan en su razón de ser el contexto de incertidumbre, ¿no? De estos mercados cambiantes, de condiciones en las que no siempre son las mismas. Entonces, por eso optan por este término de adaptabilidad. Luego, a través de la implementación del Scrum, las organizaciones pueden mejorar, ¿qué cosa? ¿No? Eso es lo que te promete si es que tú haces esta metodología de Scrum. Te promete mejorar eficiencia, productividad y satisfacción de los clientes. Entonces, para implementar esta metodología de manera efectiva, es crucial que entiendas los principios de Scrum, ¿no? Como hablamos, hay una guía incluso, ¿no? En PDF que pueden descargar, como les mencioné, que tiene diferentes lineamientos, tiene conceptos, ¿no? Tiene roles que describe, principios, ¿no? Y tiene principios y pilares. Entonces, ahí dice, para implementar Scrum de manera efectiva, es crucial entender los principios de Scrum, definir el Product Backlog, que son las referencias, la lista de los requerimientos que quiere el cliente, ¿no? O los stakeholders. También lo que se necesita para implementar de manera efectiva son establecer los roles, importante, ¿no? Y si hacemos memoria, los 3 roles son el Scrum Master, el Product Owner y los developers, ¿no? O desarrolladores. Entonces, sin establecer roles, no sabemos quién hace qué. Y implementar las reuniones de Scrum, importante.
Las reuniones son indispensables, sobre todo porque se apoyan en esta ruta de referencia que habla sobre colaboración y comunicación. Entonces, no se pueden dar estos puntos de referencia sin la facilidad que se da en una reunión, ¿no? Y mantener la retroalimentación y la adaptabilidad, dice. Mantener la retroalimentación porque generalmente esta retroalimentación no solo viene del cliente, sino también viene del, de los desarrolladores, que son los que realizan los productos, que van a entregar los objetivos al final al cliente. Entonces, eso me parece que es una conclusión bastante general y que adopta todo lo que hemos visto, ¿no? En grandes rasgos, la metodología Scrum. Bien, entonces, eso creo que sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Quedó más claro? ¿Redondearon la idea? De todas maneras, si es que quieren seguir esta metodología, tendrían que leerse definitivamente la guía, ¿no? Hay muchos ejemplos en internet también que ustedes podrían buscar y que hace mucho sentido y te ayuda a establecer estas, estos puntos, ¿no? Estos que hemos visto de teoría a lo largo de las clases, ¿no? Porque creo que con el ejemplo a veces es mucho mejor darse cuenta cómo es esta metodología. Bien, entonces, eso. Muchas gracias por estar presente en todos los módulos. Los invito a registrarse, ¿no? En esta última clase para que los que han venido, hay varios ahí, he visto que módulo a módulo han estado presentes, participando, les agradezco los comentarios y sobre todo para que si han estado en todas las clases puedan obtener su certificado, ¿no? Al final, como siempre mencioné el ingeniero. Ahí está, han vuelto a compartir el link para la asistencia y validar su participación en esta última sesión. Muy bien, estimada licenciada, muchísimas gracias por la sesión del día de hoy, muchas gracias por todo este viaje de aprendizaje impartido por usted. Estoy más que segura que todos los estudiantes han sacado lo mejor de usted, se han llevado un gran aprendizaje y de seguro lo van a aplicar en su día a día, en su ambiente laboral. Estimados participantes, he compartido voy a compartir en unos minutos más el link para que puedan dar su evaluación. Esta evaluación va a estar vigente 48 horas, ¿de acuerdo? Ustedes van a tener 3 oportunidades y va a ser considerada para sus acreditaciones la nota más alta. ¿Sí? Cualquier duda o consulta, por favor, no duden en escribir a mi número corporativo. Yo soy la licenciada María Rojas y voy a estar dándole soporte. Agradezco también a todas las personas que han estado escribiendo, me han estado solicitándome cosas con respecto a este diploma de especialización profesional. Y con respecto a sus acreditaciones, va a estar después de 48 horas, vamos a estar enviando lo que son los accesos para que puedan descargarlo, validarlo, escanearlo también porque tiene un código QR. Cualquier duda o consulta, me voy a quedar unos minutitos más en sala.